hermanos. Vamos a dar esta enseñanza, hermanos, para todos nosotros. Vamos a pedirles que haya esa atención, hermanos. El tema de esta tarde es nuestro contrato para la viña del Señor. ¿Sí? Nuestro contrato para la viña del Señor. Leímos, hermanos, en 1 Corintios, capítulo 15, verso 58. Ahí habla una parte importante que dice: así que, hermanos míos, amados, estar, algo que pide, firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, ¿qué, hermanos? Nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tomen su lugar, hermanos. Tomen su lugar. Bueno, pues, hermanos, quiero decirles que en cualquier empresa, en cualquier negocio, una empresa en la cual, pues, contrata a hombres, contrata gente. Y para contratar a gente trabajadora, tiene que tener, ¿qué, hermanos? Tiene que tener, algunos experiencia, piden experiencia y algunos no. Pero si tú tienes un negocio y quieres abrir tu empresa, ¿a quiénes vas a contratar? ¿A quiénes? A los mejores. ¿Sí, hermanos? ¿Sí están de acuerdo a los mejores? Para que fructifique esa empresa y se haga grande y haya siempre una entrada, tiene que ser a los mejores. Bueno, ustedes lo han dicho, Dios no se equivoca. Dios más bien ha llamado ¿a quiénes? A los mejores. Vio Dios algo bueno en cada uno de ustedes, de nosotros, y nos ha puesto en un lugar, en el mejor lugar. ¿O no, hermanos? ¿Qué pasaría, hermanos? ¿Qué pasaría? En una empresa, después de cierto tiempo, se hace un estudio en la cual se ve si hay ganancias, hay entrada en ese negocio, y si no hay entrada, ¿qué hay que hacer, hermanos? Hacer un análisis, saber en qué parte o qué departamento se está fallando, y después, pues, se puede hacer algo, capacitarlo, si no, hermanos, si no, a último caso, hacer el cambio, ¿para qué? Para que pueda producir. Entonces, eso es en los negocios. ¿Y creen que en los negocios del Señor haya eso también, hermanos? Viéndolo bien, la iglesia es un negocio, dice la palabra de Dios, ¿no? Yo quiero estar y trabajar ¿en quiénes, hermanos? En los negocios del Señor. Y en estos negocios dice la palabra de Dios que el trabajo no es en vano. ¿Qué quiere dar a entender? Que todo lo que nosotros hagamos, o por un detalle más mínimo, más sencillo que nosotros podamos, colaboremos o metamos mano en ello, hermanos, para honra y gloria a nuestro Dios o beneficio para nuestro prójimo, en la cual trae ¿qué? Una recompensa, una bendición en la vida de los hijos de Dios. Bien, entonces el Señor, hermanos, hizo un contrato para la viña, para su viña. Y quiero, hermanos, que cada uno de ustedes en una hojita pónganle allí contrato para la viña del Señor. Ahí van a poner puesto, la fecha, el nombre, el puesto, el pago. ¿Cómo quieren el pago? ¿Diario, semanal, quincenal, anual? Y tiempo disponible en horas, días y tiempo extra. Experiencia en el trabajo, ¿la tienes, no la tienes? Áreas en la que estás ahora trabajando, o en
en las áreas en las que te gustaría más bien trabajar. Entonces, ¿o en qué área especial? Y estas áreas, aquí tenemos niños, jóvenes, juvenil, varonil, evangelismo, directores, predicadores, música, misionero, ayuda a los necesitados, y la última es TT. ¿Sí? ¿En qué área ustedes? Apunten, hermanos, en qué área quieren ustedes este contrato. Pongan allí la fecha, hermanos, en que ustedes firmaron este contrato. Este contrato lo firmamos cuando nos bautizamos. Hicimos este contrato. Ahora vamos a ver desde qué tiempo, hermanos, Dios nos ha contratado, el Señor nos ha contratado, y qué puesto fue lo que elegimos. ¿Te acuerdas qué puesto es? ¿En qué puesto quieres estar? ¿O quieres estar en todos los puestos? ¿O qué quieres hacer? ¿En qué área te estás desempeñando actualmente? ¿O estamos haciendo algo o estamos inertes? Bien, entonces dice la palabra de Dios, hermanos, que realmente cuando se falta a este contrato es que porque tenemos ciertos problemas. Y fíjense, vamos a abrir las Sagradas Escrituras en el libro de Romanos, hermanos, vamos hasta en el libro de Romanos. Capítulo 8, versículo 28. ¿Sí? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son ¿qué? Son llamados. Somos llamados a un solo propósito, ¿sí? Y todas las cosas que nosotros hagamos conforme a este propósito nos ayudan a ¿qué, hermanos? Nos ayudan a bien. Pero hay una gran diferencia, hermanos, en aquel que crean un problema con aquel que le llegan los problemas. ¿Hay diferencia o no hay diferencia? Aquel que crea un problema y aquel a quien le llegan los problemas. Ahora la pregunta es, ¿cuál de los dos escoges? ¿O cuál estás participando en esto faltándole un contrato? Cuando faltamos a este contrato, hermanos, nosotros, ¿qué, hermanos? Creamos un problema. Y ese problema nos viene a nosotros, somos ese problema, y ese problema es nuestro. Hay una gran diferencia a que nos llegue un problema, ¿sí? A que nosotros creamos ese problema. Entonces, ¿en cuál de los dos estamos? No quisiéramos estar en ninguno de las dos partes. Pero cuando nos llega a un problema, hermanos, es cuando nosotros crecemos. Cuando nosotros crecemos espiritualmente, agarramos experiencia y este contrato que nosotros hemos firmado, hermanos, hacemos un análisis en qué punto estoy fallando y entonces medito y pienso y digo, estoy fallando en esto, voy a enderezar mi camino para que ese problema que he creado no llegue. O para que los problemas, si hay problemas que llegan a nosotros, ¿llegan para qué? Para crecer más. Esto tenemos que tenerlo mucho en cuenta. Nuestro crecimiento espiritual, hermanos, tiene que ver con nuestra disponibilidad, con nuestro servicio a Dios, con el tiempo que dedicamos a Dios y cómo dedicamos ese tiempo a nuestro Dios. Si has elegido que tienes un tiempo disponible, ¿cuánto tiempo disponible tenemos hacia Dios? ¿Qué tiempo disponemos?
en nuestra vida delante de Dios? ¿Cuánto tiempo disponemos todos los días en las cosas o en los negocios de Dios? Con eso nosotros hacemos un análisis. Entonces, ¿en qué área me estoy desempeñando hoy en día? ¿En qué área me quiero desempeñar? ¿En qué área he crecido? ¿En qué área me he menguado? ¿Me he quedado? ¿Me he estancado? Entonces, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi objetivo después de llegar a la cena del Señor? Si ese es un objetivo fundamental delante de la presencia de Dios, entonces, ¿qué quiero mejorar ahí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ahora, bien, ¿qué puesto quieres ocupar? ¿Qué pago quieres tomar? ¿Qué pago quieres recibir? Hermanos, dice 1 Corintios, lo que veíamos, estad firmes, ¿y qué, hermanos? ¿Y qué? Y constantes, ¿en qué? En este voto, en ese compromiso que hemos hecho a Dios. Si no hay una constancia en nuestra vida, hermanos, entonces no somos constantes. Entonces, hermanos, estoy faltando a eso. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 20, vamos a verlo. Mateo capítulo 20, la mayoría conocemos este pasaje de las Sagradas Escrituras donde el Señor contrata los obreros de la viña. Dice la palabra de Dios 21. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió ¿a dónde, hermanos? A su viña. Ahora bien, este contrato ya lo hicimos, hermanos. Ya hicimos este contrato. Firmamos ese contrato. Diciendo, hermanos, ¿qué puesto? ¿Qué pago es lo que yo quiero? Cuando firmamos ese contrato, decidimos que queremos que, hermanos, el pago es vida eterna. Pero ahora estamos seguros de recibir ese pago. Ahora, ¿en qué puesto? ¿O qué voto hicimos a Dios? ¿En qué puesto trabajar? ¿Hemos crecido espiritualmente? ¿O hemos crecido económicamente? ¿O hemos crecido materialmente? ¿Y cómo se ha quedado lo espiritual delante de nuestro Dios? La misma palabra de Dios nos dice que el hombre no es bueno que, hermano, ¿qué? Esté solo. Le haré ayuda idónea. Y entonces entre ambos, hermanos, deben luchar ¿para qué? Para la vida eterna. Pero el hombre con el sudor de su frente ganará ¿qué? El pan de cada día. Entonces, ¿cómo conllevar esas dos partes interesantes en nuestra vida? ¿Estar de flojo espiritualmente para crecer y atender a la familia? ¿O estar de flojo literalmente y atender todos los negocios de nuestro Señor? Tampoco es bueno, porque faltamos a la palabra de Dios. Entonces tenemos que llevar las dos cosas conjuntas, pero con sabiduría, para honra y gloria a nuestro Dios. Ahora bien, la misma palabra de Dios dice, 1 Corintios 10, 12 y 13, dice la palabra de Dios, así que el que piense que está firme, ¿qué, hermanos? Mire, no caiga. Pero fíjense que la otra parte, 10, vamos a ver, 10, capítulo 10, del libro de 1 Corintios.
Versículos 12 y 13. Así que el que piensa estar firme, ¿qué dice, hermanos? Mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podréis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, yo creo, hermanos, que Dios da la salida de todo. Pero nos ha faltado a veces la fe en Dios y la firmeza en ese contrato. Si Cristo viniera y estamos faltando a ese contrato, caeríamos del lado contrario. Dice la palabra de Dios en el libro de Salmos 112, versículo 7. El hombre de bien, de mala fama, no tendrá temor, y su corazón está confiado en Jehová, asentando en su corazón, y siempre está tranquilo. Salmo 112, 7. Vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios. Dice, ¿lo tenemos? 112, versículo 7. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme y confiado en quién, hermanos, en Jehová. Entonces, fíjense que a través de las circunstancias de nuestra vida, cuando nosotros faltamos al mandato, estamos provocando a ira a nuestro Dios. Estamos provocando un problema en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros hijos. Cuando nosotros faltamos a nuestro Dios, provocamos sufrimiento, provocamos angustia y dolor. Y a veces puede llegar hasta la muerte al faltar al contrato de nuestro Dios. ¿Qué hemos hecho ante nuestro Dios? Aquel que es desobediente, necio y duro en obedecer o escuchar las cosas buenas, entonces es triste porque pueden sorprendernos noticias fuertes en nuestra vida. Pero el que confía en Dios, como dice la palabra de Dios, hermanos, ¿cómo dice otra vez, hermanos? Que el hombre realmente que teme a Dios no tendrá temor de qué, hermanos? De malas noticias. ¿Cuántas noticias llegan a nosotros? Llegan muchas. Pero cuando son noticias directas y feas, nos pone triste. Y cuando nosotros provocamos esa noticia, hermanos, pueden ser también que no haya una salida. Pero siempre en manos de Dios está, hermanos, la salida. Por eso cuando está firme el corazón del hombre, no teme y está confiado siempre en nuestro Dios. Dice la palabra de Dios, fíjense esta parte bien importante. Ezequiel 22:14 nos aconseja algo interesante para todos nosotros.
¿Lo tenemos, hermanos? Dice la palabra de Dios, dice, ¿estará firme tu corazón? ¿Será fuerte en tus manos en los días en que yo proceda contra ti? Yo Jehová he hablado y lo haré. Si no somos firmes, si no somos constantes, hermanos, y nuestro corazón no está firme, entonces Dios procede ¿contra quién, hermanos? Contra nosotros. Por eso, hermanos, Dios dice que es fuego. Dios es fuego, ¿qué? Consumidor. A veces Dios deja avanzar los días. A veces Dios permite que estés, nos tolera, hermanos, nos tolera en la cual siga en la falta en el contrato que hemos hecho. Lo está permitiendo y te hace ver cosas a tu alrededor, hacen ver noticias en la vida de otro. ¿Para qué? Para que tú realmente mires el contrato que has hecho con Dios, para que se afirme en tus pies, en la cual Dios te sigue dando esa oportunidad. ¿Pero qué? Nos está cegando algo. La falta, hermanos, a ese contrato. ¿Qué nos pasaría, hermanos? Hermano Luis, hay varios Luises, ¿sí? Hermano Luis, Luis, Luis no, el del fondo, Carrillo, nuestro hermano Luis Carrillo. ¿Qué pasa, hermano Luis Carrillo, si usted no se presenta un mes en su trabajo, hermano Carrillo? ¿Cuántos días no tiene que presentarse para que le den de baja, hermanos? 3 días y le dan de baja. Nuestros hermanos maestros, ¿cuántos días tenemos que faltar para que nos corran, hermanos? ¿Cuántos días, nuestra hermana? 3 días también. En 3 días también nos corren. Entonces, ¿cuánto Dios nos ha tolerado, hermanos? Pero no cantemos, hermanos, ni digamos, es que Dios todavía nos quiere, hermanos, todavía nos quiere y me quiere para algo, pero yo todavía no me decido. Hermanos, Dios tiene determinado nuestros días. Dios tiene contado los días y nosotros seguimos faltando a ese contrato. Aún siendo pastor, hermano, pero si yo le falto a ese contrato, hermanos, ¿qué? Yo le falto a mi Dios. Me va a quitar y va a poner a otro. Si no le sirvo, me va a quitar. Va a pasar algo con mi vida. Va a venir algo fuerte en mi vida. A lo mejor es la muerte, a lo mejor es una enfermedad, a lo mejor es una embolia, a lo mejor es algo en la cual, hermanos, me impida seguir. ¿Por qué? Porque le estoy faltando ¿a quién? A ese contrato, a ese voto que hice con nuestro Dios. Pero no obstante, no solamente al pastor, ni al obrero, ni al diácono, ni al ministro, sino que también cada uno de vosotros quienes hemos firmado ese contrato. Por eso, hermanos, antes de que llegue, hermanos, antes de que hagamos enojar a nuestro Dios, hermanos, tenemos que recapacitar. En el libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 15, ¿qué pasó, hermanos, ahí en Egipto? Éxodo 14, 13, dice la palabra de Dios. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más, para siempre, ¿qué, hermanos? Los verás.
Eso es lo que le dijo Moisés a los egipcios. Velos, ya no los vas a volver a ver. Entonces, cuando Dios habla, hermanos, debemos que temer. Debemos de obedecer. Entonces, tengamos mucho cuidado, hermanos. La misma palabra de Dios nos dice, hermanos, que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Y si estamos pecando voluntariamente a nuestro Dios, Dios puede cerrar ese contrato, anular, ya no me sirves. Ya no me sirves que estés calentando las bancas. No me sirves de que estés parado ahí predicando. Ya no me sirves. Hay otro que va a tomar tu lugar. Hay otro que se está levantando. Hay otro que puede hacer. Otro más joven. No queremos que Dios nos deseche. Fíjense, hay algo sorprendente que pasa, hermanos, en los negocios del Señor. Dice, quien Dios escucha y ama a Dios, todas las cosas les ayudan a qué, hermanos? Les ayudan a bien. Y es conforme al propósito que Dios los ha llamado. Fíjense, este texto, hermanos, en el libro de Oseas, este texto, Oseas capítulo 4, a ver si, Oseas capítulo 4, es el versículo, ¿están en Oseas, hermanos? Versículo 6, dice la palabra de Dios. ¿Estamos? Mi pueblo fue destruido porque le faltó, ¿qué, hermanos? Sabiduría, conocimiento. Por cuanto desechaste, ¿qué, hermanos? La sabiduría o el conocimiento. Yo te echaré de qué, hermanos? Del sacerdocio. Y porque olvidaste, ¿qué, hermanos? La ley de tu Dios. También yo me olvidaré de quiénes, hermanos. Yo me olvidaré de tus hijos. Hermanos, no es casualidad que pasen cosas con nuestros hijos, que pasen cosas en la familia, que pasen cosas con la esposa, que pasen cosas con los hijos, con el esposo. Porque desechamos y olvidamos el mandato de nuestro Dios. Nos olvidamos del contrato. Y entonces vienen noticias sorprendentes cuando eso pasa. Pero dice una cosa, yo ya no cuidaré de tus hijos. Así como tú te olvidas de mí, del Padre, como el Padre se olvida de su Padre, así también que yo me olvidaré de tus hijos. Tengamos mucho en cuenta esta parte, hermanos. No provoquemos que Dios se olvide de nuestros hijos, porque cuando se olvida Dios de nuestros hijos, cosa fea, a la muerte acecha. Cuando Dios se olvida de nuestros hijos, Satanás se acapara de nuestros hijos y los conduce a la muerte. Por eso, horrenda cosa es caer en manos de ¿quién? De un Dios vivo. Y no provoquemos a ira a nuestro Dios.
Hebreos capítulo 3, versículo 14. Dice la palabra de Dios que porque partícipes de Cristo somos hechos con tal que conservemos firmes hasta el fin el principio de nuestra confianza. Vamos a ver el versículo 15 al 19 del libro de Hebreos. Tres, versículo 15 al 19. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice la palabra de Dios, del libro de Hebreos. Entre tanto, que se dice, si oyeres hoy la voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque como en la provocación, ¿quiénes fueron los que habiendo oído lo provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por manos de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en dónde? ¿En el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo sino aquellos que le desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de qué, hermanos? De la incredulidad. Tengamos en cuenta esto, hermanos. Incrédulo es faltar a nuestro Dios y no obedecer a los mandatos de nuestro Dios. Por eso, hermanos, así que vosotros, hermanos, como dice segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Vamos a verlo. Segunda de Pedro, versículo 3. Capítulo 3, versículo 17. Así que vosotros, oh amados, habiendo de antemano guardado, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigas de vuestro Señor, dice, creced en la gracia, caigas de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que a Él sea la gloria y ahora y hasta el día de la eternidad. Hermanos, es un día especial en la que nos estamos acercando. Es un día en el cual todos aquellos quienes son llamados se acercan a esos emblemas sagrados. Muchos buscan consagrarse en los últimos días. Muchos se consagran después de que lo toman, siguen consagrando sus vidas delante de Dios. Pero ¿hasta cuándo estará el contrato vigente en nuestras vidas? ¿Hasta cuándo podremos decir, esta área la he trabajado, esta otra área también, la de los niños, la de los jóvenes, la de los varones, la de los adultos, la del evangelismo, me falta de la música, y si puedo sacar provecho de ello para honra y gloria a Dios, la veré y lo haré si me comprometo, pero seguiré trabajando en las áreas donde Dios me siga poniendo. Somos pocos los misioneros, pero me gustaría estar en esa área. ¿Cuáles son nuestros propósitos? La atención a las necesidades que hay, sobre todo a la iglesia, a los necesitados, la atención. El mundo necesita mucho de nosotros, sobre todo el evangelismo, llevar su santa palabra. Pero antes de todo, escogería el TT.
como hijos de Dios, instruidos para todo terreno. En los negocios del Señor no existe la delicadeza. No voy porque me va a pegar el sol, no voy porque está muy lejos, no voy porque va a salir muy costoso, no voy porque está lloviendo, no voy porque ya se nubló, me puedo mojar, mi niño, mi niña. Estamos llenos de excusas y pretextos, hermanos, que cómo podemos nosotros mejorar nuestro trabajo y nuestro servicio ante Dios. No yo voy porque me duele la cabeza, no voy porque me duelen los pies, no voy porque se me hizo tarde, no voy porque no tengo vestido, no voy porque no me he peinado, no voy porque no estoy limpio, no voy porque miles y miles de excusas delante de los hombres, hermanos, pero podemos excusarnos delante de Dios. No hay ninguna excusa. Entonces, ¿qué nos aparta? ¿Qué nos impide acercarnos delante de nuestro Dios? Nuestra ingratitud, nuestra pereza, nuestra soberbia, nuestra negligencia, nuestra falta de servicio. ¿A quién? A nuestro Dios. Un hijo de Dios está hecho para todo terreno, hermanos. Disculpen por decirlo así, para todo terreno. Debe saber caminar, asolearse, que le caiga la lluvia, nadar, caminar, hermanos, ir por grandes trayectos, correr, practicar, caminar, avanzar, montar en caballo, en bici, aprender a manejar, aprender a tocar un instrumento. Todo tiene que aprender un hijo de Dios, porque en el lugar donde vaya se va a presentar una necesidad. Pero si somos de los que hay mucho sol, hermano, nos está impidiendo acercarnos delante de Dios. ¿Qué es lo que no te permite? ¿Qué pago queremos, hermanos? Queremos vida eterna. Yo quiero vida eterna, pero tengo que entrenarme sobre todo eso. Y tengo que hacerlo con gusto, con amor, para honra y gloria. ¿A quién, hermanos? En nuestro Dios. Por eso dice el versículo 18 en 2 de Pedro, dice, mas creced en la gracia, en conocimiento de nuestro Salvador Jesucristo, para Él sea la gloria. Tenemos que crecer. ¿Qué pasa, hermanos, cuando rechazamos algo en las cosas del Señor? Porque estamos en pecado. Eso quiere decir, cuando rechazamos algo, hermanos, nuestra espiritualidad no está creciendo. Y estamos infectados de ese pecado. ¿Qué pasó, hermanos, cuando en Génesis 3:9, cuando los hombres Adán y Eva habían caído en pecado, la pregunta que hacía, ¿dónde estás tú? ¿Por qué te escondes de mi presencia? ¿Por qué no querían dar la cara delante de Dios? ¿Por qué no queremos servir a nuestro Dios? Porque siempre tenemos que poner excusas, porque siempre debe haber un pretexto, porque no soy hombre de palabras, decía aquel hombre, aquel siervo de Dios. ¿Qué le dijo el ángel a uno de los profetas cuando estaba en el desierto, que fue a esconderse el profeta porque estaban matando a los profetas? Le dice el ángel, come, tómate este vaso de agua y cómete esta torta, porque gran camino te espera. ¿Cuántos días, hermanos, era? 40 días. Hermanos, ese bocado de pan que tuvo ese profeta, ese bocado de pan lo tiene para todos nosotros. ¿Alguien ha padecido necesidad, hermanos? No, y no somos profetas. El desierto es el mundo y hay muchas adversidades. Y en ese desierto hay muchas víboras que someten a los hijos de Dios. ¿Cuántos
hemos sido picados por esas víboras en el desierto. Porque la misma palabra de Dios dice que Dios hace, ¿qué, hermanos? Hace salir, ¿qué, hermanos? Las serpientes en el desierto. ¿Para qué, hermanos? Para que les piquen a los hijos de desobediencia. Tengamos cuidado de eso, hermanos. Nos acercamos a momentos especiales. Y ese momento especial debe ser algo invaluable, algo que no se puede olvidar, algo que realmente cuando lo hacemos de todo corazón y participamos con esa gran fe, haciendo la voluntad de nuestro Dios, estamos, ¿qué, hermanos? Asegurando vida eterna. Así de que es momento de que nosotros meditemos en qué hemos faltado a nuestro Dios, en el contrato que hemos hecho, y meditemos hoy en día si Cristo viniera, ese contrato está en vigor o ya lo cancelamos nosotros con nuestras faltas delante de Dios. Paz a vosotros, hermanos.